Padre Celestial, nos congregamos en tu nombre, Señor. Cristo ha dejado una promesa, que donde hubiesen 2 o 3 personas congregadas en tu nombre, tú te manifestarías. Y queremos suplicarte, Señor, el cumplimiento de esa promesa por medio de tu Santo Espíritu, que nos permita, Señor, tener una vislumbre de nuestro papel, Señor, como padres, y el trabajo que tu Santo Espíritu ha colocado en nosotros, Señor, de orar y preparar a nuestros hijos. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno de quien hemos venido a adorarte, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Yo también sueño ese día cuando Jesús volverá y nos llevará a nuestro hogar. Saludamos a las personas que también nos observan en el ministerio Más Allá del Sol, y a todos los hermanos que han llegado temprano, puntuales, a tiempo. El hermano Leonardo me extendió gentilmente la invitación. Yo le decía, no, hermano, es que yo hace tiempo que no he predicado en ninguna iglesia, hace mucho tiempo. Es más, hay iglesias a donde yo voy 3, 4, 5, 7 veces. A Jerónimo hemos ido como 7 veces en 4 años. Y a mí, nadie, ni siquiera sabe cómo me llamo. Todos los hermanos me saludan. ¡Ah, el esposo de la hermana Fabiola! Siempre así. Mi amorcito, ella sí es ella es la teóloga, ella es la que invitan a predicar. Yo la acompaño siempre. Llevo como 23 años acompañándola a ella. Entonces en esos 23 años ella me escuchaba a mí como unas 5 veces, ¿cierto? Bueno, una cada 4 años, está bien. Y yo, para no perder la costumbre, hay que hacer cosas que uno hace casi sin pensar. Así que la próxima vez, dentro de 4 años que me vuelvan a invitar, ya sabrán que la lectura bíblica va a ser el mismo versículo, yo no cambio. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ese versículo me sirve para 2 cosas. Primero, para decirles de lo que vamos a hablar, pero también para no decirles de lo que queda la expectativa, porque ¿de qué vamos a hablar? De lo que dice la palabra de Dios. Y el tema principal todavía no lo conocemos, pero está en la Biblia. Vamos a hablar básicamente la historia de la vida de un personaje, uno de los 4, porque en la Biblia, en sus 66 libros, 1289 capítulos, solamente aparecen 4 personajes a quienes Dios les puso su nombre. Y se va a llamar así. Son 4. 2 en el Nuevo, 2 en el Antiguo. Los 2 del Nuevo son fáciles, pero los 2 empiezan por J. ¿Sí, así? Es facilito. Y los 2 del Antiguo, los 2 también empiezan por la misma letra. Y no es la J, ¿no? Pero ¿qué personaje Dios le colocó el nombre? Entonces empecemos con la historia. Y casi todo lo que hablemos lo vamos a hablar del libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos habla de un personaje que salió de la tierra de Ur para ir a Canaán. ¿Quién era? Capítulo 11, versículo 31. Taré. ¿Cómo se llamaba el señor? Taré. ¿Y salió de dónde a dónde? Taré, versículo 31. Tomó a Abraham,
su hijo, a Lot, hijo de Abraham, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Pregunta, ¿cuál fue el primer personaje que salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán? Taré. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Algo pasó en el viaje, algo pasó en el recorrido. El espíritu de profecía dice que Taré tenía un hijo que se llamaba Harán, y en ese viaje el niño se murió. El niño, no, pues un niño como a 70 años, era el niño para él. Y ellos se quedaron ahí, hicieron luto, lamentación, vivieron. Es más, el lugar donde estaban lo llamaron Harán, como el hijo que se les murió, y ahí se quedaron. Ahí se murió Taré. Y aparece otro personaje ya en el capítulo 12. El Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Resulta que este muchachito llamado Abraham, vivía con su papá, pero estaba casado. Un mensaje negativo para algunos hijos de hoy en día, ¿no? Que no se aprenden lo que dice la Biblia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y he conocido casos de muchachitos de 25, 30, que les gusta la parte donde dice se unirá a su mujer y se casan, pero no les gusta la primera parte donde dice dejará a su padre y a su madre. Todavía viven y casados y viven con el papá y con la mamá. Ay, eso es para que los cuchos no se sientan solos. No, dejará. Versículo 2: y haré de ti una gran nación. Serás una bendición. Versículo 3: todas las familias de la tierra. Es que después de esa promesa, Abraham no lo pensó mucho. Hizo lo que su papá había hecho años atrás. Versículo 5: Abraham tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y aquí está la diferencia. Porque Abraham, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Y a la tierra de Canaán llegaron. Y este hombre, que es considerado el padre de la fe, la Biblia nos registra varios episodios en los cuales cometió errores, se equivocó, cometió algún pecado del cual tuvo que arrepentirse. Uno de ellos, y cuando si yo preguntara ¿cuál fue el pecado que cometió Abraham?, todo el mundo diría pues que cuando se fue a Egipto, como su esposa era bonita, él le daba miedo que los egipcios, que eran todos morenitos, todos negritos, que de pronto dijeran: uy, esa señora está bonita, toca matar a este para quedarnos con la señora. Entonces cuando le preguntaban, él decía: no, esta es mi hermana. Hasta el rey, que en esa época se llamaba rey, no faraón, lo dice la Biblia, también la mandó llamar para tenerla en su harén, para hacerla su esposa. Y el Señor castigó al faraón hasta que lo tuvo que llamar. No. ¿Qué es ese mal que usted nos hizo? ¿Qué es lo que nos está ocultando? Y Abraham: no, pues es que se me olvidó decirles que es que ella es mi esposa. Váyase. Aquí está su esposa. El libro Patriarcas y Profetas dice que incluso mandó una corte para sacarlos. Pero no era como la corte de expulsión, ¿sí? Sino el faraón tenía miedo que de pronto, si los mandaba solos, algo le pasara por el camino y él sería culpable. Entonces los soldados que él mandó era más para que los cuidaran que para que los echaran. Y aquí tenemos en el capítulo 15 otro error de Abraham. Leamos la Biblia y aprendamos para no repetir el mismo error.
Capítulo 15, perdón. Aquí estoy. En el capítulo 15, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y le dijo Dios: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y aquí Abraham viene como decir, bueno, ahora sí la petición, porque es que la última vez que hablamos no le dije, ¿no? Señor eterno, dice mi Biblia, usted me dice que va a ser una bendición para todas las naciones, pero es que yo no tengo hijos. Es más, todo lo que yo tengo va a quedar con mi mayordomo, porque no tengo prole, no tengo descendencia. Versículo 4. Entonces el Eterno le dijo: no te va a heredar ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Es más, mi Biblia dice que lo sacó afuera de la tienda y le dijo: mira las estrellas, más o menos cuéntelas cuántas hay, más o menos así va a tener usted de hijos. Montonones de estrellas. Y Abraham no tenía descendencia, y era parte de la prueba. Ese esperar era parte de la prueba. Capítulo 16. Y entre el capítulo 15 que acabamos de leer y el capítulo 16 pasaron 10 años. ¿Cuántos años? 10 años. Y pareciera que Abraham estaba como nosotros. Nosotros oramos y queremos que Dios nos responda de igual. Me pasó una vez que me dijo un pastor, justo en esa época yo había quedado cesante, había quedado sin empleo, y empieza uno a preocuparse porque uno sin trabajo y con familia, y el pastor se acerca a decirme: no, hermano, tenga fe, que Dios le va a dar un mejor trabajo que el que tenía, y tenga fe, y tenga fe, y tenga fe. Y yo le dije: pastor, yo tengo fe, lo que no tengo es paciencia. Yo necesito un trabajo es ahora, un trabajo es ya. Y el Señor me contestó en menos de 15 días. Abraham, y aquí tenemos otro error que cometió Abraham, capítulo 16. Empezamos mal el capítulo, porque empieza con el nombre que no debió ser. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Pregunta: ¿Sarai conocía la promesa de Dios? ¿Cierto? Sabía que iban a tener una descendencia numerosa como las estrellas, pero Sarai no le daba hijos. Y como los pueblos en los cuales ellos vivían tenían esa costumbre de, si la señora no puede tener hijos, entonces con la criada. Es más, así vivió Jacob, ¿cierto? La esposa se casó, tuvo hijos, y como la otra no le daba hijos, entonces con la criada. Y como la primera ya no le puede dar más hijos, entonces también mi criada. Luego tuvo 12. Ella tenía una sierva egipcia. ¿Cómo se llamaba? Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham. ¿Quién le dijo? Ya ves que el Eterno me ha hecho estéril. ¿Qué está diciendo ella? Yo no tengo hijos, pero es por culpa de... O sea, el Dios que le dio la promesa de que tendría muchísimos hijos, ese fue el Dios que me hizo estéril. Pero ella tenía una solución muy humana. Te ruego
ruego que te unas a mi sierva. Quizá tenga hijos por medio de ella. ¿Y dónde se equivocó Abraham? Es hacerle caso a la esposa. ¿Qué debió haber hecho Abraham? Sigamos esperando hasta que Dios responda. No, se equivocó por hacerle caso a la esposa. Pero Abraham, como todo hombre sumiso y obediente, sí, porque eso no era sumiso y obediente, sumiso y obediente, lo que la señora le dijo, tomó a Agar, su sierva egipcia, por esposa, dice el versículo 3, cuando hacía 10 años que habían salido para la tierra de Canaán. Y él se unió con ella y Agar concibió, y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Barajémosla más despacio. Y Sara le dice a Abraham, como Dios me hizo estéril, tome mi sierva. Abraham toma a la sierva por esposa, y al cabo de un tiempo ella queda embarazada. ¿Y qué pasó cuando quedó embarazada? Miraba con desprecio, porque Sarai no tenía hijos y ella sí estaba embarazada. Yo me imagino que con unos 6, 7 meses de embarazo. Yo no recuerdo haber leído con detenimiento, pero me imagino que ya Sara le decía a Agar, Agar, hay que traer agua. Y Agar, no puedo, toca mandar a otra, yo no puedo ir. Entonces a Sara le volaba el genio. Y como siempre pasa cuando las esposas le dan un consejo, ¿qué pasó después? Versículo 5. Imagínense el pobre Abraham, quieto y tranquilo como la primera vez. Y cuando llega esta, iba a decir arpía, pero no sé, esta amada esposa, ¿y cómo le dijo a Abraham? Mi afrenta sea sobre ti, es culpa suya lo que me pasa. ¿Sí le dijo así? Culpa suya. No, procede. Y él por obediente. Yo te di a mi sierva por esposa, y como ahora está embarazada, pues me mira con desprecio. Y Abraham, típico hombre, dijo, ya en problema de mujeres, no me meto, usted verá, solucione como pueda. Y empezó la cantaleta y una palabra muy castiza, chaliqueadera. Sí, no sé qué será chalequear, pero mi abuela decía así, ya está chalequeando, y dele hasta que la aburrió. ¿Y qué hizo Agar? Se escapó. ¿De qué país era Agar? De Egipto. Así que para salir de Canaán a Egipto, ¿qué tenía que cruzar? El desierto. Y embarazada y todo, aburrida como estaba, se fue a cruzar el desierto. ¿Posibilidades de supervivencia? No eran muchas. Versículo 7. El ángel la encontró en el camino. Y miren cómo el ángel la saludó. El ángel no le dijo doña Agar, ni le dijo Agar, la segunda esposa de Abraham. ¿Cómo la saludó el ángel? Sierva de Sara. Agar, sierva de Sara. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y Agar no dijo, vengo de donde Abraham, voy para mi casa. Dijo, huyo de Sara. O sea, la señora me tira aquí, huyo de ella. Y el ángel le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. El ángel le dijo también, multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa
de la multitud. Versículo 11, el ángel agregó: has concebido y tendrás un hijo. Primera ecografía que aparece registrada en la Biblia, la de Agar, ¿cierto? Porque el ángel le está diciendo el sexo del bebé, varón. Y el primer personaje de la Biblia al que un ángel le colocó el nombre, Ismael. ¿Cómo se llamaba? Ismael. ¿Lo sabían? ¿Quién escogió el nombre Ismael? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová colocó el nombre. Esta es la primera vez, dice el comentario bíblico, que Dios puso nombre a un niño no nacido. Así le manifestó a Agar el interés que tenía en ella y en su descendencia. ¿Qué significa? Dios oye. Había de recordarle a ella la interposición misericordiosa de Dios, y había de recordar a Ismael, que fue objeto de la providencia bondadosa de Dios. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael. Tenía 86 años. Y aunque no había sido el plan de Dios, Abraham interpretó que ese era el hijo de la promesa y empezó a educarlo. ¿Cómo se educa al hijo de la promesa? La hacienda de Abraham constaba más o menos 1000 personas. En una ocasión, cuando los reyes invadieron Sodoma, que se llevaron a Lot prisionero, Abraham logró, de sus criados, sacó más de 300 soldados. Así que 1000 personas, me imagino que también eran con sus familias. Y todas estas personas que venían día tras día cuando Abraham hacía el culto, el sacrificio matutino y vespertino, y empezaron a ver cómo Abraham educaba a su hijo Ismael, cómo le enseñaba los caminos del Señor y cómo lo trataban como el heredero, el único hijo de Abraham, el heredero. Y Abraham se satisfizo con esa respuesta de Dios e hizo todo lo que estaba en sus manos para poder dar cumplimiento a la promesa que el Señor le había dado. Y el tiempo pasa. Capítulo 17. Ya para el capítulo 17 han pasado más años, exactamente 13 años después. Y el capítulo 17 empieza relatándonos que cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios continúa hablando. Es más, en el versículo 4, porque dice que Abraham se postró y viene el pacto de Dios, y vuelve Dios a decirle: este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones. Es más, tu nombre no será más Abraham, a partir de ahora se va a llamar Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tenía? Pero era el padre de multitudes. Y él empieza a decirle las cosas. ¿Cómo va a ser su descendencia? Versículo 14, perdón. Y se va a llamar así. Son 4. 2 en el Nuevo, 2 en el Antiguo. Los 2 del Nuevo son fáciles, pero los 2 empiezan
por J. ¿Sí así? Es facilito. Y los dos del antiguo, los dos también empiezan por la misma letra. Y no es la J, ¿no? Pero, ¿qué personaje Dios le colocó el nombre? Entonces empecemos con la historia. Y casi todo lo que hablemos lo vamos a hablar del libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos habla de un personaje que salió de la tierra de Ur para ir a Canaán. ¿Quién era? Capítulo 11, versículo 31. Taré. ¿Cómo se llamaba el señor? Taré. ¿Y salió de dónde a dónde? Taré, versículo 31. Tomó a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Arán, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Pregunta, ¿cuál fue el primer personaje que salió de Ur de los Caldeos para ir a Canaán? Taré. Llegaron a Arán y se quedaron allí. Algo pasó en el viaje, algo pasó en el recorrido. El espíritu de profecía dice que Taré tenía un hijo que se llamaba Arán, y en ese viaje el niño se murió. El niño, no, pues niño como 70 años, era el niño para él. Y ellos se quedaron ahí, hicieron luto, lamentación, vivieron. Es más, el lugar donde estaban lo llamaron Arán, como el hijo que se les murió. Y ahí se quedaron. Ahí se murió Taré. Y aparece otro personaje ya en el capítulo 12. El Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Resulta que este muchachito llamado Abraham, vivía con su papá, pero estaba casado. Un mensaje negativo para algunos hijos de hoy en día, ¿no? Que no se aprenden lo que dice la Biblia. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y he conocido casos de muchachitos de 25, 30, que les gusta la parte donde dice se unirá a su mujer y se casan, pero no les gusta la primera parte donde dice dejará a su padre y a su madre. Todavía viven y casados y viven con el papá y con la mamá. Y a veces es para que los cuchos no se sientan solos. No, dejará. Versículo 2. Y haré de ti una gran nación. Serás una bendición. Versículo 3. Todas las familias de la tierra. Es que después de esa promesa, Abraham no lo pensó mucho. Hizo lo que su papá había hecho años atrás. Versículo 5. Abraham tomó a Sarai, su esposa, a su sobrino Lot, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y aquí está la diferencia. Porque Abraham, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Y a la tierra de Canaán llegaron. Y este hombre, que es considerado el padre de la fe, la Biblia nos registra varios episodios en los cuales cometió errores, se equivocó, cometió algún pecado del cual tuvo que arrepentirse. Uno de ellos, y cuando si yo preguntara ¿cuál fue el pecado que cometió Abraham?, todo el mundo diría pues que cuando se fue a Egipto, como su esposa era bonita, él le daba miedo que los egipcios, que eran todos morenitos, todos negritos, que de pronto dijeran: uy, esa señora está bonita, toca matar a este para quedarnos con la señora. Entonces cuando le preguntaban, él decía: no, esta es mi hermana.
hasta el rey, que en esa época se llamaba rey, no faraón, lo dice la Biblia, también la mandó llamar para tenerla en su harén para hacerla su esposa. Y el Señor castigó al faraón hasta que lo tuvo que llamar. No. ¿Qué es ese mal que usted nos hizo? ¿Qué es lo que nos está ocultando? Y Abraham, no, pues es que se me olvidó decirles que es que ella es mi esposa. Váyase. Aquí está su esposa. El libro Patriarcas y Profetas dice que incluso mandó una corte para sacarlos. Pero no era como la corte de expulsión, ¿sí? Sino el faraón tenía miedo que de pronto, si los mandaba solos, algo le pasara por el camino y él sería culpable. Entonces los soldados que él mandó era más para que los cuidaran que para que los echaran. Y aquí tenemos en el capítulo 15 otro error de Abraham. Leamos la Biblia y aprendamos para no repetir el mismo error. Capítulo 15, perdón. Aquí estoy. En el capítulo 15, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y le dijo Dios: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y aquí Abraham viene como decir, bueno, ahora sí la petición, porque es que la última vez que hablamos no le dije, ¿no? Señor eterno, dice mi Biblia, usted me dice que va a ser una bendición para todas las naciones, pero es que yo no tengo hijos. Es más, todo lo que yo tengo va a quedar con mi mayordomo, porque no tengo prole, no tengo descendencia. Versículo 4. Entonces el Eterno le dijo: no te va a heredar ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Es más, mi Biblia dice que lo sacó afuera de la tienda y le dijo: mira las estrellas, más o menos cuéntelas cuántas hay, más o menos así va a tener usted de hijos. Montonones de estrellas. Y Abraham no tenía descendencia, y era parte de la prueba. Ese esperar era parte de la prueba. Capítulo 16. Y entre el capítulo 15 que acabamos de leer y el capítulo 16 pasaron 10 años. ¿Cuántos años? 10 años. Y pareciera que Abraham estaba como nosotros. Nosotros oramos y queremos que Dios nos responda de igual. Me pasó una vez que me dijo un pastor, justo en esa época yo había quedado cesante, había quedado sin empleo, y empieza uno a preocuparse porque uno sin trabajo y con familia, y el pastor se acerca a decirme: no, hermano, tenga fe, que Dios le va a dar un mejor trabajo que el que tenía, y tenga fe, y tenga fe, y tenga fe. Y yo le dije: pastor, yo tengo fe, lo que no tengo es paciencia. Yo necesito un trabajo es ahora, yo un trabajo es ya. Y el Señor me contestó en menos de 15 días. Abraham, y aquí tenemos otro error que cometió Abraham, capítulo 16. Empezamos mal el capítulo, porque empieza con el nombre que no debió ser. Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Pregunta: ¿Sarai conocía la promesa de Dios? ¿Cierto? Sabía que iban a tener una descendencia numerosa como las estrellas, pero Sarai no le daba hijos. Y como los pueblos en los cuales ellos vivían tenían esa costumbre de si la señora no puede tener hijos, entonces con la criada. Es más, así vivió Jacob, ¿cierto?
La esposa se casó, tuvo hijos, y como la otra no le daba hijos, entonces con la criada, y como la primera ya no le puede dar más hijos, entonces también mi criada. Luego tuvo 12. Ella tenía una sierva egipcia. ¿Cómo se llamaba? Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham. ¿Quién le dijo? Ya ves que el Eterno me ha hecho estéril. ¿Qué está diciendo ella? Yo no tengo hijos, pero es por culpa de... O sea, el Dios que le dio la promesa de que tendría muchísimos hijos, ese fue el Dios que me hizo estéril. Pero ella tenía una solución muy humana. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizá tenga hijos por medio de ella. ¿Y dónde se equivocó Abraham? Es hacerle caso a la esposa. ¿Qué debió haber hecho Abraham? Sigamos esperando hasta que Dios responda. No, se equivocó por hacerle caso a la esposa. Pero Abraham, como todo hombre sumiso y obediente. Sí, porque eso no era sumiso y obediente. Sumiso y obediente, lo que la señora le dijo. Tomó a Agar, su sierva egipcia, por esposa, dice el versículo 3, cuando hacía 10 años que habían salido para la tierra de Canaán. Y él se unió con ella y Agar concibió. Y cuando ella vio que estaba encinta, miraba con desprecio a su señora. Barajémosla más despacio. Y Sara le dice a Abraham: como Dios me hizo estéril, tome mi sierva. Abraham toma a la sierva por esposa, y al cabo de un tiempo ella queda embarazada. ¿Y qué pasó cuando quedó embarazada? Miraba con desprecio porque Sarai no tenía hijos y ella sí estaba embarazada. Yo me imagino que con unos 6, 7 meses de embarazo. Yo no recuerdo haber leído con detenimiento, pero me imagino que ya Sara le decía a Agar: Agar, hay que traer agua. Y Agar: no puedo, toca mandar a otra, yo no puedo ir. Entonces a Sara le volaba el genio. Y como siempre pasa cuando las esposas le dan un consejo, ¿qué pasó después? Versículo 5. Imagínense el pobre Abraham, quieto y tranquilo como la primera vez. Y cuando llega esta, iba a decir arpía, pero no sé, esta amada esposa, ¿y cómo le dijo a Abraham? Mi afrenta sea sobre ti, es la culpa suya lo que me pasa. ¿Sí le dijo así? Culpa suya. No, procede. Y él por obediente: yo te di a mi sierva por esposa, y como ahora está embarazada, pues me mira con desprecio. Y Abraham, típico hombre, dijo: ya en problema de mujeres, no me meto, usted verá, solucione como pueda. Y empezó la cantaleta y una palabra muy castiza, chaliqueadera. Sí, no sé qué será chalequear, pero mi abuela decía así: ya está chalequeando, y dele hasta que la aburrió. ¿Y qué hizo Agar? Se escapó. ¿De qué país era Agar? De Egipto. Así que para salir de Canaán a Egipto, ¿qué tenía que cruzar? El desierto. Y embarazada y todo, aburrida como estaba, se fue a cruzar el desierto. ¿Posibilidades de supervivencia? No eran muchas.
Versículo 7. El ángel la encontró en el camino. Y miren cómo el ángel la saludó. El ángel no le dijo doña Agar, ni le dijo Agar, la segunda esposa de Abraham. ¿Cómo la saludó el ángel? Sierva de Sara. Agar, sierva de Sara. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y Agar no dijo, vengo de donde Abraham, voy para mi casa. Dijo, huyo de Sara. O sea, la señora me tira aquí, huyo de ella. Y el ángel le dijo, vuélvete a tu señora y sométete a ella. El ángel le dijo también, multiplicaré tu linaje, que no será contado a causa de la multitud. Versículo 11. El ángel agregó, has concebido y tendrás un hijo. Primera ecografía que aparece registrada en la Biblia, la de Agar, ¿cierto? Porque el ángel le está diciendo el sexo del bebé, varón. Y el primer personaje de la Biblia al que un ángel le colocó el nombre, Ismael. ¿Cómo se llamaba? Ismael. ¿Lo sabían? ¿Quién escogió el nombre Ismael? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová colocó el nombre. Esta es la primera vez, dice el comentario bíblico, que Dios puso nombre a un niño no nacido. Así le manifestó a Agar el interés que tenía en ella y en su descendencia. ¿Qué significa? Dios oye. Había de recordarle a ella la interposición misericordiosa de Dios, y había de recordar a Ismael, que fue objeto de la providencia bondadosa de Dios. Versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar tuvo a Ismael. Tenía 86 años. Y aunque no había sido el plan de Dios, Abraham interpretó que ese era el hijo de la promesa y empezó a educarlo. ¿Cómo se educa al hijo de la promesa? La hacienda de Abraham constaba más o menos 1000 personas. En una ocasión, cuando los reyes invadieron Sodoma, que se llevaron a Lot prisionero, Abraham logró, de sus criados, sacó más de 300 soldados. Así que 1000 personas, me imagino que también eran con sus familias. Y todas estas personas que venían día tras día cuando Abraham hacía el culto, el sacrificio matutino y vespertino, y empezaron a ver cómo Abraham educaba a su hijo Ismael, cómo le enseñaba los caminos del Señor y cómo lo trataban como el heredero, el único hijo de Abraham, el heredero. Y Abraham se satisfizo con esa respuesta de Dios e hizo todo lo que estaba en sus manos para poder dar cumplimiento a la promesa que el Señor le había dado. Y el tiempo pasa. Capítulo 17. Ya para el capítulo 17 han pasado más años, exactamente 13 años después. Y el capítulo 17 empieza relatándonos que cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios continúa hablando. Es más, en el versículo 4, porque dice que Abraham se postró y viene el pacto de Dios, y vuelve Dios a decirle:
este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas naciones. Es más, tu nombre no será más Abraham. A partir de ahora se va a llamar Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tenía? Uno. Pero era el padre de multitudes. Y él empieza a decirle las cosas. ¿Cómo va a ser su descendencia? Versículo 14, perdón. Estableció el pacto de circuncisión que su esposa Sara, que ya no la va a llamar Sarai sino Sara, que significa princesa, dice, verso 16: la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Te daré de ella un hijo. Serlo padre de una multitud. Y Abraham continúa pensando en su hijo Ismael. Yo creo que esa parte Abraham no la escuchó así con mucha claridad, porque Dios está diciéndole que le va a hacer una multitud y que Sara le va a dar un hijo. Y la primera preocupación que viene a la mente de Abraham, ¿cuál cree que fue? Su hijo Ismael. ¿Cómo lo dice el versículo 18? Y Abraham dijo: ojalá Ismael viva delante de ti. El comentario bíblico adventista dice que este ruego sugiere que siempre a partir del nacimiento de Ismael, Abraham se había aferrado tenazmente a la esperanza de que este hijo podría ser el heredero prometido. No viendo la posibilidad de que Sara le diera un hijo debido a su edad avanzada, Abraham intercedió en favor de Ismael. Abraham estaba contento en aceptar al hijo de su propio plan, aún en lugar del que le naciera de Sara. Ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios tan misericordioso: ciertamente Sara, tu esposa, te dará un hijo. ¿No me escuchó que le acabo de decir? Un versículo atrás, ¿sí o no? Le dijo: Sara le va a dar un hijo. Y el Ismael, Dios le dice: acabo de decirle que Sara le dará un hijo. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te oí. Además, lo bendeciré, lo fructificaré y multiplicaré en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero estableceré mi pacto con Isaac. Es el segundo personaje en la Biblia a quien el ángel le colocó el nombre. ¿Y qué significa Isaac? Risa. Risa. Cuando nosotros nos dicen que el nombre de Isaac significa risa, recordamos el momento en que los ángeles que iban a Sodoma se acercaron a la tienda para confirmar la promesa, y Sara estaba escuchando en la tienda y se rió. Y uno dice: como Sara se rió, pues se llama risa. No. Versículo 17. Cuando Dios le está diciendo que va a tener un hijo, dice que Abraham se posó sobre su rostro, se sonrió, no a carcajadas, pero ¿qué? Se sonrió y dijo en su corazón: un hombre de 100 años va a tener un hijo. Y esto no es nada, porque después tuvo más. Sí, porque a los 100 años tuvo, no, después tuvo más. Mi pacto será con Isaac. Ellos siguieron viviendo como familia, y en el momento saltamos al capítulo 21. Vamos al capítulo 21. Como lo había dicho el Eterno, así como Él lo dijo,
Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo mismo en que Dios le había mandado. Y Abraham llamó Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de haber nacido, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Da la clase y luego recapitula. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Ismael? 86. ¿Y cuántos tenía cuando nació Isaac? Y la diferencia es 14 años. O sea, Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac. Y yo me imagino a Abraham queriendo que su hijo mayor, no sé, cuide al pequeño, juegue con él. Mire que es su hermano. ¿En quién más confiaría Abraham? Pues en Ismael. Pero como la gente ya empezaba a decir que ahora sí el verdadero heredero iba a ser Isaac, ¿qué creen que pasaba en el corazón de Ismael? Le daban celos, naturalmente le daban celos. De pronto, no sé, cuando hablaban y uno dice, claro, pues mire, el consentido. No, eso es algo nuevo, nunca se ha escuchado. No, Ismael era buen hermano. ¿Cuál era el problema? La mamá de Ismael. No era Ismael, era la mamá de Ismael. Versículo 9. Sara vio que el hijo de Agar la egipcia que ella había dado a Abraham se burlaba del hijo Isaac. De pronto le metió un pellizco al hermanito y todo. Versículo 10. Es como la segunda vez que Sara llega a regañar a Abraham. Versículo 10. ¿Qué le dijo ella? Así no se lee. ¿Cómo le dijo ella? A ver, leámoslo correctamente. Sí, pues usted no puede leer la Biblia y dice, echa a esta sierva. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice, echa a esta sierva y a su hijo. ¿Y era hijo de Abraham? Sí. ¿Cómo debió decir la manera correcta? Sí, y a tu hijo también. No, ¿ella qué le dijo? Eche esa sierva y a su hijo. No le va a dar nada. Abraham, dijimos hace ratito que tenía casi 1000 personas que vivían, eran sus criados. Era rico, era poderoso. Los reyes de las ciudades que estaban alrededor lo llamaban príncipe. Y aquí tenemos otra virtud de Abraham: tacañón. Sí, tacañón. Yo me imagino que más instigado por Sara que por él. Versículo 11. Este dicho apenó en gran manera a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por su sierva. En todo lo que ha dicho Sara, oye su voz, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Lo puso sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Si te he visto, no me acuerdo. Nos vídeos. See you tomorrow.
pero no le dio ni un caballo. ¿Tenía caballos o camellos? ¿Sí? No le dio plata para el pasaje. No le dio plata para el pasaje, ¿cierto que no? ¿Qué le dio? Pan y agua. Y Agar, bueno, ¿ahora qué rumbo cojo? Pues para Egipto, porque ella era egipcia. Rumbo a Egipto. Y empiezan el recorrido. 2 personas a pie, cruzando el desierto. Un bocado de pan, un sorbo de agua. Un bocado de pan, un sorbo de agua. Y ahí viene, ¿qué cree que les pasó de primero que se les acabó? El agua. Es más, versículo 15. Cuando faltó el agua del odre, cuando se les acabó el agua, puso al muchacho debajo de un árbol. Y los árboles que hay en el desierto son de hojas pequeñas, no son frondosos. Si fueran frondosos se secaban. ¿Se han dado cuenta que la tierra muy muy caliente, las plantas, las hojas son chiquititas? O sea que dar sombra no daba. Y no fue por eso que lo puso en el árbol. Y se fue. Y se sentó enfrente a una distancia de un tiro de arco, unos 60 metros. ¿Y por qué lo dejó solo y por qué se fue ella sola? Porque decía, ¿qué es lo que decía Agar? No. Ver morir a mi hijo, no. Que se muriera él y que se muriera ella. Pero ella no lo quería ver morir. Ismael, como todo hombre valiente, educado por Abraham, para ser el heredero de la promesa, hizo lo que hacen nuestros jóvenes valientes. ¿Qué hizo? Lloró. ¿Qué dice la Biblia? Que lloró, pero literalmente dice que oró y lloró. Oró y lloró. Y vuelve a aparecer un ángel. Y le habló a Agar. ¿Y qué le dijo? No temas, porque Dios oyó la voz del muchacho en donde está. ¿Qué había hecho Ismael? Orar. Llorar de la desesperación y tal vez de la piedra que estoy aquí. Pero oró. Y Dios lo escuchó. Nosotros a veces tenemos que educar a nuestros hijos, enseñarlos a orar, a clamar al Señor, a suplicar respuesta a nuestras oraciones. Y Dios escucha la oración de los niños. Amén. Dios escucha la oración de los niños. Es más, Dios pide que seamos como niños, que podamos pedir a Dios con confianza, con la seguridad de que Dios les va a responder las peticiones de su corazoncito. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos y cuántos de ustedes han orado con sus hijos y cuántos de ustedes recuerdan de memoria alguna oración de alguno de sus hijos. Yo recuerdo mucho mi hija Laurita, cuando era bien pequeñita. Ella siempre fue inquietica y loquita, pero era. Y un día hice una oración, me la grabé, pero ella con su fe infantil oraba a Dios
para que nos cuidara, para que nos protegiera. Y dijo en sus palabritas: Dios, llévanos al cielo, y cuando nos lleves al cielo, ténganos duro para que no nos caigamos, porque si nos caemos nos podemos descalabrar. Amén. Dios escuchó la voz de Ismael y le respondió y le envió un ángel. Si yo les hubiera preguntado al principio, así como les pregunté, un personaje que un ángel le puso el nombre, si yo les hubiera preguntado, un personaje de la Biblia que vio cómo Dios abrió la fuente de agua en el desierto para que tomara agua, y no fue Sansón, porque siempre pensamos en Sansón, Ismael. Y Dios proveyó agua. Versículo 18. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estuvo con el muchacho. Versículo 20. Dios estuvo con el muchacho. ¿Qué dice el versículo 20? Que Dios estuvo con el muchacho. Pero el versículo 21 dice que habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó esposa de Egipto. Ahí le embarró. No os uniráis en yugo desigual con los incrédulos. Ismael, que había sido educado en la fe, fue por su madre casado con una egipcia. Y este pasaje me gusta muchísimo. Tomado del espíritu de profecía, cuando hace referencia al momento cuando su hijo Isaac tenía 40 años y que él manda a su criado para que le consiga una esposa de su familia, de su misma fe. Pero comentando este evento y el motivo por el cual Abraham se toma la molestia de enviar a su siervo en un viaje tan largo e incierto, dice así: Patriarcas y Profetas, página 152. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieron los casamientos entre los que temían a Dios y los que no lo temían. Tenía ante sus ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y las de los lazos matrimoniales de Ismael y Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la descendencia justa con la impía. Y mire lo que dice aquí, tremendo: la influencia del padre sobre su hijo, la influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los parientes idólatras de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper.
Abraham trató en vano de romper. Tremendo. Abraham prácticamente luchaba por su hijo Ismael, oraba por él, lo buscaba, lo llamaba, pero Agar no dejaba, que Abraham tuviese contacto con Ismael. Pasaron los años. Ismael nació cuando Abraham tenía 86. Y Abraham murió a los 175 años. Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael. No habían quedado sin efecto. Pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre e irritado por las riñas y discordias de su familia destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje merodeo como jefe del desierto. Y se cumplió las palabras del ángel: su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. Para leer la familia. Capítulo 25 del libro de Génesis, que dice: en total Abraham vivió 175 años y exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, de años, dice otra expresión. Y miren la frase con la que termina este versículo: y fue unido a su pueblo. Y la expresión "fue unido a su pueblo" no quiere decir lo enterraron y polvo eres y el polvo te convertirás. No. La expresión "fue unido a su pueblo" indica que Abraham fue contado como ascendiente de Jesús, como hijo de Jesús, como parte del plan de salvación, como decir: de este mundo este hombre escogió el camino de Dios, escogió el camino del pueblo de Dios. Y Abraham fue unido a su pueblo. Versículo 9: ¿quiénes lo sepultaron? Los dos hermanos estuvieron juntos en el momento del fallecimiento de su padre. Y es de las cosas que yo quiero, cuando lleguemos a la tierra nueva, es preguntarle a Abraham, preguntarle a Ismael, si ellos se alcanzaron a ver en vida. Ni el espíritu de profecía ni la Biblia hablan con claridad, pero cuando Abraham murió, sus dos hijos estaban juntos. Y la historia de Ismael termina en el versículo 17, tal vez 40 años después de la muerte de Abraham. Dice: en total Ismael vivió 137 años y exhaló el espíritu y murió. ¿Y cómo termina? Y fue unido
a su pueblo. Traducido diría, murió en la misma esperanza que su padre Abraham. Murió en la misma esperanza de su padre Abraham. Todos quienes el Señor nos ha dado el privilegio de ser padres, anhelamos no solo mantenernos firmes en los caminos del Señor, sino que nuestros hijos también decidan ser firmes y leales. Oremos por nuestros hijos. No es fácil tratar de describir en palabras la angustia y el sufrimiento de Abraham cuando fue obligado a separarse de su hijo Ismael. Pero sí tenemos la seguridad de que Abraham continuó trabajando y orando por él. Si se alcanzaron a reunir antes de que Abraham muriese, no estaremos seguros, pero será una sorpresa muy grande cuando Cristo venga a llevar a su pueblo a la patria celestial, y cuando estemos en esa gran reunión de la cual habla la hermana Elena de White, una cena de bienvenida de kilómetros y kilómetros y kilómetros de longitud, y empezaremos todos, con el favor de Dios, a mirarnos, a reconocernos. ¿Cuál crees que ustedes que será la sorpresa? Yo a veces cuando pienso en eso, yo me imagino la escena como que Abraham recibe a su hijo Isaac y se abrazan, y estando abrazándose, ¡ah!, ven al otro hijo que también viene, que también fue unido a su pueblo. Que el Señor nos permita ver cuando Él venga, que nosotros podamos estar con la seguridad de que nuestra vida está en sus manos, y decir como dice el profeta, cuando nos presentemos delante de Dios: Señor, aquí estoy yo. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los hijos que me diste. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos hacer como familia de la palabra de Dios una fuente de la cual podamos extraer valiosas y preciosas enseñanzas en su nombre. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas que nuestra vida está en tus manos, porque nos enseñas que tu interés es que tu pueblo, de tu palabra, perceptivos a la voz de tu Santo Espíritu, que podamos ser dirigidos por ti a cada paso de nuestra vida. Quienes estamos aquí, Señor, hemos decidido seguirte y servirte. Que tú dirijas nuestra vida hacia la Canaán celestial, y que nos des el gozo y el privilegio de colaborar con tu Santo Espíritu en la obra de la redención. Especialmente que podamos dedicar tiempo, Señor, a orar con y por nuestros hijos. Suplicamos, Señor, que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas, en nuestro quehacer diario, y que la esperanza de muy pronto estar contigo en la patria celestial sea un motor que nos llene de alegría y gozo al sentir que nuestra vida está en tus manos. Ahora que vamos a nuestros hogares, Señor, suplicamos tu compañía y protección. En el nombre de Jesús. Amén.